¿Ya pudo? Sí, ya pude, hermano, gracias. Qué bueno. Ok, entonces vamos a pedirle a Elizabeth que nos lea. Elizabeth y Doris. ¿Y quién más quiere leer? 10, 15 versículos cada uno del 14 hasta, Yo también. hasta el 42. Okay. Capítulo 3, versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron a los... Sí, sí, está bien. Dios, Vamos a empezar del 11. Del 11 hasta el 26. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había sido soltado. Rechazaron al santo y justo y pidieron que imputara a un asesino. Mató al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como consta a ustedes. Hasta el 20, ¿no? Y después que lea otra, hermano. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por de todos los profetas. De su Mesías su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres del Señor, vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será derrada del pueblo. Todos los profetas Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ok. Entonces, este discurso de Pedro, ¿verdad? Díganme tres atributos que él nombra en este discurso sobre Jesús. ¿Cómo describe a Jesús? Profeta. Como el Mesías. Profeta, Mesías. Profeta. Repetido, que dijeron profeta. El santo y el justo, versículo 14. Santo y justo, ya van 4. Muy bien, muy bien. O sea, fíjate cómo va presentando al Hijo de Dios.
el Hijo de Dios, a su Hijo Jesús, al Siervo. Santo, al Justo. Falta uno todavía, en el versículo 15, ¿qué es? Siervo. Siervo. Autor de la vida. Autor de la vida, es autor de la vida, ¿ok? Fíjate bien a quién habían matado, ¿verdad? El Santo, el Justo, el autor de la vida, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que había hecho? ¿Cuáles son las proezas del Hijo de Dios? Según lo que estamos leyendo. Dar sanidad. ¿Ok? Más. Dar sanidad. La bendición recibida desde Abraham ¿Ok? se va por Israel. Eso que tenemos un promesa. Borrar nuestros pecados. Borrados. En el 19. Está. Okay. En el 20. Cumplimiento de todas las promesas de los profetas. El que usado. Okay. Okay. Y ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho en los anteriores? Según el versículo 1, cuando del uso del Espíritu Santo, del poder que había de ellos, hacer a este cojo pues caminar. Bien, habían visto el cojo, habían hecho el cojo caminar, habían hecho un milagro tremendo, ¿verdad? Y cuando leemos al final del capítulo 4, versículo 22, nos damos cuenta que el milagro de sanidad ya tenía más de 40 años, dice el versículo 22. Ok, entonces les llamó la atención con eso. Una vez que él se da cuenta que ellos están atónitos y maravillados, entonces les pregunta por qué están maravillados. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Lo primero que hace es, ¿a quién le da la gloria? Dios. A Dios, le da la gloria a Dios, inmediatamente. Lo primero que es dar la gloria. Eso es básico e importante. Los sanadores, ¿a quién le dan la gloria? A Dios. Los sanadores de hoy en día, ¿a quién le dan la plata? Porque le cobran. Al que le sanó. La quedan ellos, no se la pasan a Dios, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado de lo que está pasando. Bueno, entonces, les está diciendo lo que está haciendo. Ok, ahora, similar al primer discurso, el versículo 15, que ya lo estudiamos la vez pasada, matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso es muy claro a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo 32, así que de Jesús, 36, pues ciertísimamente que la casa de este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado, de lo cual nosotros somos. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir el versículo 16 cuando dice, y por la fe en su nombre a este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros?
Explíqueme eso en español, por favor. Hermano Edwin. Perdón, Dios me lo bendiga. ¿Dónde estamos? ¿En qué cita? Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y estamos en el versículo 16. Hechos 3:16. 3:16. ¿Por qué dije 4? Perdón, 3:16. Gracias. Yo siempre tengo la habilidad de confundir a cualquiera que ve las cosas claramente. No. Ok, ¿quién va a aclararme el versículo 16? Explícame el versículo 16. Por la fe, voy a leer, por la fe en su nombre, a o sea, a Jesús que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a está completamente sanidad en la presencia de todos vosotros. Bueno, ¿cuál o sea, importante es la fe? Bueno, ¿o qué más pudiéramos preguntar acerca de la fe? Nos hemos hecho la pregunta ¿por qué la fe? O por qué Jesús y sus discípulos si tuvieran fe, o por qué fuiste sanado, o cuando también le dice a muchos que fueron sanados, tu fe te ha sanado. Entonces la fe es creer totalmente en Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que tiene el poder, la autoridad, el que hace, el que deshace, el que levanta, el que hace descender, el que da vida y el que quita la vida. Entonces, la fe de este cojo, la fe de este cojo que tuvo No te es de digo, creer. yo estoy en A otro ver, micrófono. Por favor. sí, voy. No sé si me escuchan ahora. Muy levemente. Oh, un momento. No sé si me escuchan ahora. No, todavía muy levemente. A ver. No sé por qué Ahora sí. tengo esto. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Decía que ¿cómo se llama? ¿Por qué? ¿Qué tan importancia es nuestra fe, no? Para recapitular un rato lo que dije, ¿por qué Jesucristo le decía a muchos hombres que se acercaron a él y que les llevaron, te ha sanado? Hazlo conforme a tu fe. O sea, ¿qué significa la fe y qué significó la fe en este hombre? Bueno, primeramente este hombre creía Mesías como el Hijo de Dios. Él es el Mesías. También es judío, también esperaba el Mesías. ¿Qué se tenía acerca de hecho del Mesías? ¿Qué es lo que iba a hacer este Mesías, no? Y vemos que la fe es creer arraigadamente, o sea, sin estar tambaleando, sino que nuestra creencia en Jesús, como decía, ¿quién era Jesús? Bueno, creer en Jesús como el autor de la Biblia, lo está presentando como el santo de Israel, como el elegido, por el aprobado por Dios, aquel que tiene la autoridad, el poder, el dominio, el imperio, el que da la vida, el que quita la vida, el que asciende, el que ascende. Bueno, en este Jesús dice, todo aquel que en él creyere, pues iba a ser salvo. No solamente tenía también su sanidad, pero le está diciendo aquí que por la fe en el nombre, o sea, por creer en el nombre de Jesús, dice, a este está defendiendo al cojo,
que vosotros veis y le ha confirmado su nombre y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, en el nombre de Jesús. O sea, la hermanos, el que está aquí o por las explicaciones de que él recibió la sanidad es por su fe, su creencia en Jesús como el Hijo de Dios, el enviado, elegido por Dios, a eso recibió la sanidad de tu pierna, ¿no? La ciencia al Evangelio de Dios, pero también la fe significa creer y obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, Joshua. O sea que él está de en adelante hasta el 15. ¿Por qué están aquí? Miren lo que pasando, quien ustedes mataron, ¿verdad? La fe es ese hombre ha sido sanado. Él tiene por la fe también. No es una clase de fe. Podemos hacer maravillas, mucho más de lo que pensamos. Y es estos hacemos más que todos antes pudieron hacer. Porque y a veces ni cuenta nos damos, pero Dios dando a nosotros nos hace lograr unas cosas que son aparentemente imposibles, es lo que está diciendo. Ahora, Hermano Roberto, sí, disculpe, lo interrumpa. En el 15 dice diciendo que Dios puso a los muertos como testigos. Es decir, Cristo está vivo en el que por la fe en ese Cristo de la sanción y se cumple lo que dice Marcos capítulo 16, precisamente en el 17, pero porque es una promesa que Dios le hace y dice que todos los apóstoles iban a tener esa capacidad. No sé si mejor apague su para que se oiga mejor. ¿Se oye mejor, hermano? Sí, hermano. Dice en Marcos 16, 17, dice que a los apóstoles le iban a acompañar algunas señales y esas en mi nombre echarán fuera cosas, no les hacen enfermos, poder humano y sanarán. Y por eso dice, por la fe en el nombre, dice, y fe en su nombre, porque la fe estaba en Pedro y la fe en Juan, la estaba en el cojo. El cojo estaba esperando dinero. Cojo pidió dinero, mira, yo necesito una limonjita por el amor de Dios. Y Pedro y Juan le dice, mira, fijando los ojos en él, dijo, míranos. Y dije, mira, el cojo estaba esperando a recibir una moneda, no estaba esperando recibir, pero por la fe esto fue levantado y fue levantado como testimonio de que Cristo está vivo y está haciendo actos verdaderamente significativos de una fe implicar realmente. Entonces, antes, porque las palabras de Pedro, evidentemente, vivencialmente, este hombre no podía negar esta manifestación de sanación. Entonces, por eso dice que, porque esto está
vivo. Cristo dijo, se está cumpliendo y al frente de sus ojos. Era el comentario de Roberto. Clarísimo, Joel, muchas gracias, muchas gracias. Entonces es por la fe de Pedro y Juan, que a ese, el que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, Jesucristo, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad, presencia de todos vosotros. ¿Ok? Ahora, el 15 es el, ¿verdad? Matasteis al autor de la vida, Dios lo ha resucitado de los muertos. El 17, la explicación de por qué lo hicieron. Mas ahora, hermanos, sé por ignorancia lo que habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El 18, el Evangelio otra vez. Pero Dios ha cumplido así, antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. 19, la conclusión del Evangelio. Antes de leer el 19, solo quiero que vayamos un segundito a Lucas capítulo 24, versículo, versículo 44 y hasta el 47, ¿verdad? Si alguien me hace el favor de leerlo. Leo. Lea. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando Jerusalén. Y vosotros estas cosas. Cambiaré la promesa sobre vosotros, que para que seáis investidos poder de Sabemos cómo se ve al piedra que vosotros, ¿verdad? Lo anunció Jesús, iba a pasar. Lo veo aquí en el capítulo 3, que exactamente eso lo da. Entonces, de ahí viene la conclusión que sí que ha convertido, borrados vosotros las presiones como la bautismo para que vengan de la presencia anunciada. Muy bien. Y él envía a Jesucristo, aquí está dos cosas. Uno, Jesucristo en nosotros, el bautismo y la venida real, el día del juicio, para que eso tome lugar y podamos ir a donde que tenemos que ir. ¿Okay? ¿Comentarios? Antes de seguir adelante. Hermano Edwin. Sí, hermano. Espero que me escuchen. Perfecto. Volviendo ahí al versículo 16, que usted ha hecho por la fe, el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Es la fe de los apóstoles, ¿no? No es la fe del inválido que estaba ahí. Eso es una pregunta, si estoy correcto. O sea, no era la fe de los apóstoles lo que había, la fe de los apóstoles en Cristo Jesús lo que había obrado en ese día, ¿verdad? No la fe del paralítico, porque el paralítico no tiene nada de que, él solamente fue el instrumento ahí para mostrar la gloria de Dios. Entonces, sí, estoy correcto, hermano. ¿Suena bien? No hay indicación contraria. Sí, porque yo veo que ahí, en lo que leemos ahí, el paralítico, pues él
en Cristo Jesús, sino que la fe con lo que hicieron ahí los apóstoles fue fe que tenían ellos, que tuvieron ellos. Por eso 17:20, hermano, hay un texto también que habla un poco de lo mismo, cuando los no pudieron ellos hacer ahí un y se conviertan para que sean borrados nuestros pecados. El capítulo 2, versículo 38, les dice que se arrepientan y se bautizan en el nombre de Jesucristo. Así cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y me parece que también es el profeta Joel que lo dice esto, no sé si estoy mal, hermanos, que arrepentidos, o sea, Dios ha trazado el plan desde el principio, desde cuando nos vamos muy atrás, pero muy atrás en Génesis, ¿no? Cuando Adán pecó, porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre iba a venir la salvación, que es acerca de Jesucristo, y cuando también profetiza que la simiente de la mujer iba a ser mordida en el carcañal, pero él pisotearía su cabeza, ¿no? Dando a referencia de que él iba a pisotear o la autoridad de Satanás, ¿no? Que él iba a quitarle todo el imperio, que no lo tenía, pero creía haberlo tenido, ¿no? Pero lo que dominaba sobre la humanidad era el imperio del pecado, que estaba bajo el dominio, ¿no? Pero Dios hizo esta promesa de poder una vez más unir al hombre con Dios, es decir, Padre e Hijo, ¿no? Pero para hacer eso, por eso vino Jesús a descender, nació, creció, estamos viendo toda su vida, su trayectoria, sabemos de su sufrimiento, sabemos del ministerio que él tuvo, 3 años, sabemos de los hombres que él estableció como apóstoles, sabemos los que sus apóstoles están haciendo ahora, instruidos por su Mesías. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros o qué debemos hacernos? Bueno, si el versículo 7 dice, ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, si lo hicieron por ignorancia, dice, pues ahora, ¿qué es lo único que queda? Ustedes han matado al autor de la vida. ¿Qué es lo único que queda? Les está recordando de dónde viene Jesús. El hermano decía cuáles son las características que está dando Pedro acerca de Jesús. Bueno, el santo, el hijo, el profeta, el ungido, el autor de la vida, el cumplimiento de todas las promesas, y aquel pues, que cree en su nombre, tiene vida. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ellos? Bueno, así por esta causa, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido de este tiempo antiguo. Bueno, todos aquellos que deciden obedecerse, que deciden arrepentirse para el perdón de sus pecados, también reciben a Jesucristo, es decir, el Espíritu de Jesús. O sea, es Jesús quien vive dentro de nosotros, pero en su Espíritu. O sea, y dice antes de que Él va a reunir todas las cosas. Él va a reunir todas las cosas hasta cuando Él venga. Va a poner todas las cosas, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la clave para ellos? Es arrepentirse, arrepentirse. Todos los profetas hablaban desde el tiempo que Israel decidía dar la espalda a Dios, es arrepentidos, arrepiéntense, arrepiéntense. Y ese es el mensaje de hoy, es arrepentidos, porque es así ¿cómo se llama? Tan simple y entendible lo que es la palabra arrepentimiento. Pero lo que es difícil es el accionar, es el obedecer, es dejar de hacer todo lo que nos gusta hacer. Entonces, esto es la clave, arrepentirse. ¿Por qué se van a arrepentir? Bueno, Pedro ya les dijo quién era Jesús. ¿Por qué le van a arrepentir? Bueno, Pedro ya usó el milagro, ya usó el poder de Dios en el Espíritu. ¿A favor de quién? A favor de este cojo. Quizás el cojo no esperaba más que una moneda, pero Pedro le dijo, ¿sabes qué? No tengo moneda, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo es esto, que es algo más importante que el oro, que la plata. Y si quieres, puedes aceptarlo. Pedro creo que diría, ¿crees en el Mesías? ¿Crees que Mesías puede sanarte? Pues bien, párate y verás el poder de Dios. Entonces, lo que está diciendo el versículo 16 y 17 es del sufrimiento de Dios y de la promesa que siempre ha hablado a través de sus profetas. Aquellos que quieren recibir la promesa deben hacer esto, ¿no? Arrepentirse y convertirse para que estemos a cuenta con Dios, para que ya pueda venir tiempos de refrigerio, es decir, que la paz y la alegría y la justificación vienen de Dios, de parte de Dios. Entonces, es lo que entiendo en esto, hermano. Ok, muy bien, Joshua. Una pregunta. Hermanito Roberto, si se puede. Sí, David. Bendiciones, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes en este día, en este bello día. No quiero recalcar un poco en la pregunta que estaba haciendo y por eso me tomé un poco de tiempo para así respaldarlo con pasajes bíblicos acerca de la fe del cojo, que no tenía. No estoy seguro que no tenía porque él creyó, de todas maneras, porque le ofreció. Entonces, por fe, él será sanado o él está sanado. Podemos ir también a Marcos 10, capítulo 49, Marcos 10, versículo 49, acerca del ciego. Dice así, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarlo y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate que él te ama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, para respaldar ese pasaje también, tenemos que ir a Marcos capítulo 5, versículo 35 acerca de la niña. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa los principales de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, y aquí está la parte clave que yo me quiero enfocar, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y ya sabemos que él levanta a la niña.
El punto donde yo quiero estar en la clave es que Jesucristo entró a la casa y echó todos afuera. La razón por qué él echó todos afuera, porque se burlaban y porque no tenían fe, o ni tenían ni poca fe o no tenían ninguna fe. Yo creo que para poder, hermano, alcanzar esa sanación, alcanzar esa salvación, uno tiene que tener fe. ¿De qué tamaño? Del tamaño de la semilla de mostaza. O sea, no estoy tan seguro en decir que el cojo no tenía fe si no fue sanado por la fe de los apóstoles. No estoy seguro si eso sería bueno en decir, pero lo que sí estoy seguro es que sin fe no se puede hacer las obras, no se pueden estar la salvación o la sanación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que considerar, no sé si voy por en ese camino, estoy confundiendo más. No sé, hermanitos, si me pueden corregir en ese aspecto también. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, David. Joel. Sí, hermano, ahí el versículo 16 precisamente lo dice. El versículo dice, por la fe en su nombre, o sea, ¿el nombre de quién? De Jesucristo, es lo que estamos viendo. Ahora viene, coma, ¿a quién es este? Lo va a describir, que vosotros veis y conocéis. ¿A quién? Bueno, ¿a quién es lo que veían y conocían? Bueno, al cojo precisamente, ¿no? Que está a la puerta, todos los días lo ven, todo día tras día está pidiendo su limosna. Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha sucedido? Vosotros veis y conocéis, y confirmado su nombre. ¿Por qué lo confirmó? Que creían en Dios como en el elegido, esperado por Israel, ¿no? Dice, y la fe que es por él, o sea, que es por Jesucristo, le ha dado a esta comunidad en presencia de todos vosotros, o sea, por la fe no solamente la fe de los apóstoles, porque sí es importante, sí, es importante que los apóstoles, creemos que los apóstoles tenían la fe, sí, creemos que tenían el poder, sí, ellos podían, el hermano decía, aún podían echar a los demonios fuera, y lo vemos por las escrituras, pero también este hombre, Pedro, precisamente le está reconociendo que le fue dada a conocer, o sea, le dieron a conocer el nombre de Jesús y lo que era Jesús. Y en ese nombre, este pudo caminar. Pero él en un momento que en sus fechas, pero esa poquita de fe le ayudó a que corriera nuevamente hasta todas partes, pero de que él pudo tener fe, porque sin fe es le agrada al Señor, ¿no? Un punto valioso. Más adelante también lo hizo en Mi cuanto al hermano. centurión. Oh, perdón, hermano. Adelante. Mi hermano Roberto, es importante que cada vez que estudiamos las escrituras, veamos qué nos está enseñando el Señor a nosotros el día de hoy. Eso lo puedo ver en este pequeño estudio, realmente pues me pierdo, pero bueno, llegué y habló largamente de recordando apenas me levanté y escuchar esta palabra que podemos ver que si hoy con esa fe que yo tengo en Jesucristo, puedo lograr llevar el mensaje de salvación a cualquier persona que aquí como el cojo, muchas personas hoy de pronto no están esperando que se les lleve la palabra y una realidad.
pero hacerlo con esa fe, ¿verdad? Con ese poder que nos da el Señor de lograr convertir personas mínimas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no tenga fe por el la palabra de Dios, tiene que oír de nosotros. Pero nosotros somos los primeros vencidos que podemos dar que esa persona puede ver el mensaje, pues, que pueda entender el mensaje y obedecerlo. Y hay muchas oportunidades en todo el día de poder hablarle de Cristo a cualquiera con esa fe que con lo que podemos levantarlo y hacerlos que caminen en Cristo como lo está haciendo en el caso de Juan. Gracias. Ok. ¿Sigues con la mano levantada, Joel? Sí, hermano. Yo creo que lo que decir lo dijo Ana Alice. Amén por esas palabras. Voy a decir unas palabras. Hice un pensamiento que un pasaje de la Biblia sacado de su contexto no es otra cosa que un pretexto. El hermano Roberto, antes de iniciar el estudio, estaba comentando que hay muchas que hace diferente a la Iglesia de Cristo al resto de las denominaciones, precisamente la doctrina. Entonces, estamos hablando acerca del pasaje del verso 16, pero el verso 16 viene de lo que está dando la hermana Alice, desde el capítulo 1. Y cuando el cojo se acerca a Pedro y Juan, no para pedirles un milagro, porque el cojo estaba viendo en Pedro y Juan dinero. Él dice, ¿no? En el 3 dice, cuando vio a Pedro y Juan, que les rogaba que les diese limón. O sea, él los vio como una entrada económica. Oye, ahí vienen los pastores, digamos, en el término de nosotros, ahí vienen los pastores, estos son los que tienen plata. Y Pedro y Juan, conociendo a través del Espíritu Santo lo que diciendo, le dice Pedro y Juan, dando los ojos en él, dijo, mira, y él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Dos veces en la misma narración nos da a entender que el cojo no estaba esperando un milagro, estaba esperando era la paz económica, que vienen los que manejan la iglesia, digámoslo así. Pero Pedro y Juan le dice, mira, ¿sabe qué? Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Es así como hermanos, el hermano Alice, el otro hermano dice que, el hermano Edwin, que esta fe fue añadida, su fe fue dada. ¿Qué pasa con Bartimeo? Ambos buscaron a Dios, ambos buscaron a Cristo, es decir, ambos movidos por su fe buscaron a Cristo. En este caso, el cojo no buscó a Pedro y Juan porque tenían fe, buscó a Pedro y Juan porque consideró que tenían plata. A veces uno se viste más o menos bien y la gente dice, mira, mira la vestimenta, tiene plata. Entonces, como Pedro y Juan ya habían convertido, los apóstoles ya tenían 3,000 personas y ya eran conocidos. Estos son. Entonces, a diferencia
del ciego, y a diferencia de Jairo, Jairo salió corriendo, caminó no sé cuántos kilómetros para llegar a la presencia de Dios para que le sane a su hija. Lo que dice el hermano es 100% veraz. El comentario que hace el hermano, cuando el hermano dice, sacó a los que no tenían fe, sacó a los burladores, sacó a los incrédulos, sacó a los que tenían poquita fe. ¿A quiénes dejó? A los que Jesús sabía que tenían fe, sus padres, su familia cercana. Ahora bien, resulta que una vez que con la sanidad del cojo es confirmado el nombre de Dios a través de la fe, con la sanidad del cojo es confirmado el nombre de Cristo a través de la fe, a través de la sanación. Dice, mire, está sano, pero no está sano por mí, está sano por el nombre de Cristo. Está en completa sanidad en presencia de ustedes. ¿Por qué lo saben? Por lo que dice el versículo 11. El cojo estaba asido, estaba tomado, estaba agarrado de la mano de Pedro y Juan. El cojo no se quería quitar de la presencia de ellos. Y ahí es donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El cojo los tenía agarrados. Y mire, aquí lo tienen. Este es el mismo que estaba pidiendo limosna. Luego, volviendo al comentario que el hermano, la pregunta que el hermano Roberto estaba diciendo a partir del 19, dice, o sea, utilizando al cojo como testimonio de que Cristo está vivo, utilizando la presencia y la confirmación de su nombre, utilizando el hecho de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pedro le dice, así que, o sea, ustedes ya están claros, ¿verdad? De que esto lo hizo Cristo, de que el Cristo vivo, el que ustedes mataron, Cristo vive y está confirmado en la presencia de este hombre. Arrepiéntense y conviértanse. Porque una cosa es arrepentirse, otra cosa es convertirse. Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál es el propósito de mi arrepentimiento y cuál es el propósito de mi conversión? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que antes os fue anunciado. Mira que el versículo 20, la palabra envíe está en presente, no está en pasado. Por lo tanto, es un versículo que me da a mí pie para determinar que Cristo y el Espíritu Santo es igual. Porque dice, para que envíe a Cristo, ¿cómo lo envía? Lo envía a través de Cristo, que antes os fue anunciado. Y el 21, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, de los profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Entonces es interesante cómo Pedro presenta el Evangelio y el recibimiento del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y dice precisamente eso, para que vengan tiempos de refrigerio. Y este es el reposo del cual habla Hebreos, el reposo al que el pueblo de Dios en este momento está inserto para esperar el retorno. Era mi comentario, hermano Roberto, disculpa si fue muy largo, perdón. No, fue muy claro y creo contundente, hermano. O sea, tenemos el cuadro completo. O sea, sí es verdad que si no hay fe, no hay nada. Porque sabemos que el milagro que nosotros vemos todos los días aquí es cuando una persona se bautiza. Y no podemos simplemente agarrar a una persona y meterla al agua sin que se dé cuenta, ¿verdad? Y darle una zambullida y si ya te bautizaste. Tiene que ser si crees bien puedes, ¿no? No nos olvidemos que aquí mismo en la lectura, cuando les hablaron Pedro y Juan al limosnero, dice que lo agarró de la mano y lo levantó. Si el limosnero hubiera querido seguir su profesión de limosna, hubiera dicho, déjame en paz, no me molestes. Pero se dejó levantar.
se dejó levantar. Entonces, algo de fe tiene que haber tenido, uno. Segundo, los muertos no tienen fe, se supone, ¿verdad? Y la niña estaba muerta. El que tenía fe era el papá. Pero el que levantó de los muertos fue a la niña. Entonces, son las dos cosas que hay que tienen que entender, que Dios hace lo que Él quiera, con quien quiera y a la hora que quiera, ¿verdad? Dios puede hacer que las piedras hablen, puede hacer que los burros hablen, puede hacer lo que Él quiera con lo que Él quiera. Pero lo que nosotros nos damos cuenta es que el poder tremendo de Dios de resurrección requiere de fe. Porque le dijo al eunuco, ¿verdad? Si crees bien puedes, ¿verdad? Cuando dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? El milagro tremendo de la resurrección de los muertos y del perdón de los pecados y de llegar a entrar a su reino es así. Ahora, el otro punto es los tiempos de refrigerio. Obviamente tiene razón Joel, está hablando de las bendiciones aquí en este momento. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso ya está tomando lugar en este momento. ¿Y qué es lo que recibimos? Paz y gracia. Se concentra en paz y gracia. Perdón de los pecados. O sea, tenemos tranquilidad, tenemos muchas cosas al saber que estamos en la vida eterna, en la salvación, ¿verdad? Y que envía a Jesucristo, como dice Gálatas 3:27, los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿de qué? De Cristo estamos Revestidos. vestidos, o sea que Cristo, el Espíritu de Dios, es lo mismo. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. A Tomás el Dídimo. Entonces estamos hablando creo que estamos todos en la misma página hasta ese momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre arrepentirse y convertirse? Creo que también lo explicó Joel, ¿verdad? Arrepentirse es tomar la decisión de convertirse y convertirse es tomar la acción de hacerlo. Una es la decisión interna y otra es la acción externa. Un ejemplo rápido que se me ocurre sobre eso está en Mateo capítulo 21, si se acuerdan, de los dos hijos. ¿Alguien me quiere hacer el favor de leer ahí? Mateo 21, del 28 al 32. Alguien que no haya leído. Leo, hermano. Permita. Sergio. Esta Sergio. vez. Sergio. Sí, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ok. Entonces, el ejemplo que da se me hace muy sencillo, ¿verdad? Preguntó a un hijo, ¿quieres ir a trabajar en la viña? Y le dijo que no, pero después se arrepentido, o sea, cambió de parecer, se convirtió y fue. Y el otro dijo que iba, pero no fue. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver siempre con cambiar de decisión, pero hacia el bien. De no hacer algo o de hacer el mal a querer hacer el bien, ¿verdad? Y conversión es hacer el bien en sí, o sea, fue. ¿Verdad? ¿Está claro? Me gustó ese ejemplo nada más para que lo utilizaran cuando hablan de arrepentirse. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver antes de arrepentirse? ¿Qué es lo que tiene que ver antes
de arrepentirse? Creer. El, o- Habla. el oír la Oír, palabra de el Dios. oír. Después de creer, después de oír, después de creer y antes de arrepentirse. Tiene que ver. Obedecer. No, obedecer es convertirse, es el final. Fe, hermano. Segundo de Los Corintios, Los pecados. segundo de Corintios, capítulo Tomar la decisión. capítulo 7, Reconocer que es pecado. ajá, versículo 9 y 10. Arrepentirse y confesar. A ver qué dice 9 y 10. Segundo de Corintios 7, 9 y 10. ¿Quién lee? Que no haya leído. Segundo de Corintios, ¿qué capítulo, hermano? Hermano. Capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Yo puedo leer, hermano? Hermana Inés, adelante. Ajá. 7, 9 y 10. Ya le leo. Dice así. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo? Es exactamente lo que pasó. Si se acuerdan, ¿qué pasó en Hechos 2:37? Compungidos de corazón, le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese, ¿verdad? Arrepentíos y conviértanse. ¿Qué hubo antes? Tristeza de corazón, con tristeza de corazón, confusión de corazón, remordimiento. Ya lo dijo Alex, de los pecados. ¿Verdad? Ese remordimiento debe de producir en nosotros el arrepentimiento y ese arrepentimiento produce en nosotros la conversión, la obediencia. ¿Verdad? Dijo, no voy a ir, pero luego le molestó, le dijo, pues quedé mal con papá. ¿Verdad? Me arrepiento, en vez de no ir, voy a ir y vamos. Igual que dijo pródigo. ¿Verdad? Cuando le dolió el corazón, cuando se dio cuenta, cuando volvió en sí, dijo, ¿verdad? En la casa de mi padre, etc. Puedo ir como jornalero. ¿Está claro? Amén. Comentarios. ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno. Pues vamos a leer nada más del 23 hasta el final otra vez para terminar hoy, para poder terminar el capítulo 3 y recordar. Dice, bueno, del 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso ya lo habló Joshua, dijo claramente, esto fue profetizado por todos los profetas, es como dice aquí mismo en esta escritura, citó a Isaías y aquí está citando a Moisés, ¿verdad? Está citando Éxodo en el capítulo 22, versículo 22. Pero aquí está, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, parte de la profecía. O sea, ¿qué quiere decir en este caso no oír? Rechazar. Rechazar. Exacto, perfecto. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esos días. Ahora, vosotros sois hijos de los profetas, o sea, está hablando de Israel, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Es lo que está diciendo, lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente,
Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, ¿a quién estaba dirigiéndose primeramente el Señor Jesús y Dios en general? Y luego iba a ir a dónde? Primeramente A los judíos, los luego a los judíos. judíos. Primeramente a los judíos y después a nosotros, ¿no? Los gentiles. ¿Ok? Entonces sabemos a quién está dirigido esto. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer un comentario final sobre los últimos versículos hasta el versículo 26? ¿Alguna pregunta? No, Quedó, hermano Roberto, Manuel. un comentario final de lo que acaba de leer. Hay algunas denominaciones como los adventistas, las reformas, que siguen en la ley y siguen con algunas cosas del Antiguo Testamento. Sin embargo, que dice Lucas, escribiendo, Dios dice que el que no escucha a Cristo va a ser desarraigado. Y existe la comparación entre Moisés, que representa la ley, y Cristo, que representa la gracia. Entonces dice, mira, ustedes pueden escucharme a mí, obedecerme a mí, hablando de Moisés. Ustedes pueden escucharme a mí, obedecerme a mí, seguirme a mí, fino. Pero al que tienen que oír es a Cristo. Es decir, ustedes pueden seguir como lo que ha venido hablando, judaizando. Pero si usted no hace lo que Cristo dijo, qué pena. Y me llama la atención porque siempre dice que desde Samuel hasta los profetas, diciendo como que Samuel fue el primer profeta profesionalmente hablando. Samuel, digámoslo así, porque antes de Samuel hubo profetas, pero digamos que la profesión de profeta surgió o empezó en Samuel, desde Samuel hasta los días de hoy. Todos hablaron y dicen, mire, todos ustedes son hijos de la promesa, todos ustedes son hijos del pacto, todos ustedes. Pero sin embargo, es importante que Dios, habiendo levantado a su Hijo, nos lo envió para bendición, siempre y cuando tengamos un corazón contrito, humillado, arrepentido y convertido. Si eso sucede en nosotros, tenemos bendición en Cristo Jesús. Era mi comentario, hermano Roberto. Ok, Joel, muchas gracias. ¿Alguien más? No hay nada. Ok, pues muchas gracias por su atención, por el tiempo dedicado. Algunos estuvieron aquí desde las 6 de la mañana, hora de nosotros.